Agradezco, agradezco la invitación a este evento. Me permito compartir pantalla. Tenemos que, en términos de la inversión extranjera directa, bueno, el conflicto que hay ahora, después de haberse firmado el acuerdo de inversiones con China, bueno, es el problema de la violación de los derechos humanos y que está en riesgo de que no se ratifique este acuerdo. Sin embargo, a nivel internacional, a nivel mundial no tenemos, hay un vacío a nivel multilateral de un acuerdo de inversiones. Creo que este es uno de los problemas que están presentes y que el intento que se hizo en 1998 en el seno de la OCDE pues no prosperó. Y no prosperó porque la Unión Europea se negó, entre otras cosas, se negó a aceptar lo que sí tenemos en TEMEC ahora, que las demandas de una empresa al Estado. Entonces fue uno de los motivos que hicieron que este acuerdo no prosperara, pero que sí había prosperado ya en el seno de del Telecan entonces, hoy TEMEC. Lo que tenemos entonces a nivel internacional es un régimen de inversiones que establece reglas del juego y que si bien se generó en el 94 en el Telecan, también ha sido como marco de referencia para tener acuerdos de inversión norte-sur en el caso de Estados Unidos y países de América Latina. Entonces, la regulación de la Unión Europea sobre el control de inversiones extranjeras pues también entra dentro de este régimen internacional. Y la Unión Europea había considerado que la aplicación de controles a las inversiones procedentes de terceros estados constituía una cuestión que solo se iba a establecer por seguridad pública y por razones de esta índole. Entonces, bueno, lo que tenemos en el escenario es que la inversión extranjera mundial creció, ha venido creciendo, pero bueno, pues como consecuencia de la pandemia tenemos que aquí a partir de 2019, ya 2020, empieza a su ritmo, pero todos los países sufrieron estas caídas. En términos de China, que hoy ya está dando problemas dentro de la Unión Europea porque es un inversionista ya fuerte. También a nivel mundial China pasó de ser receptor de inversión a ser inversionista desde 2016. Entonces, sin embargo, bueno, el acuerdo que están estableciendo es precisamente porque China tiene grandes restricciones para la inversión extranjera directa y la europea. Sin embargo, iba a Europa para establecerse en vía coinversiones, ya fuesen fusiones o joint ventures para generar, para desarrollo tecnológico. Su visión, su objetivo era el desarrollo tecnológico, en tanto, como lo sabemos, para países en desarrollo como los de América Latina, es para extracción de materias primas. Esto fue, digamos, hasta 2016, 2017, pero hoy en día también está haciendo ya grandes inversiones en infraestructura. Tenemos también que los flujos de IED a los países de la Unión Europea, bueno, pues los que crecen más son los que ya todavía aparece, aquí tengo datos hasta 2019, Reino Unido, Holanda, ya no está Reino Unido 20, pero que de hecho los 5 principales inversionistas a nivel mundial, pues son, además de Estados Unidos y Japón, tenemos que está Reino Unido, Alemania, Francia. Y en términos de receptores de inversión, o sea, es el grupo de los 5, Japón no sale, porque Japón también es altamente restrictivo para las inversiones extranjeras. Y la Y de China ha ido cobrando espacio, sobre todo en Suecia, Holanda, Alemania, Luxemburgo. Sin embargo, bueno, vemos que en el caso de Suecia, representa
14.7% del total de la inversión que tiene Suecia, de inversión extranjera directa. Le sigue Holanda, que el 6% de la inversión extranjera directa que tiene Holanda es de origen chino. Entonces, bueno, pues el problema está en que China establece restricciones y si bien el problema que sucedió en términos de derechos humanos está poniendo en riesgo el acuerdo de inversiones, creo que va a prosperar porque de alguna manera China tendrá que abrir un poco el mercado para las inversiones de Europa. Tenía serias restricciones, solo se recibía inversión extranjera directa siempre y cuando fuesen a desarrollo tecnológico. Entonces, y bueno, aquí vemos que otro de los grandes receptores de inversión extranjera directa es Luxemburgo. Esto es en el periodo 2013-2019, pero cuando China se convierte principalmente ya en inversionista a nivel mundial, estamos hablando de 2016, cuando las entradas de inversión de China son menores que los flujos hacia el exterior. Entonces tenemos que, bueno, aquí están por países y no todos los años. Por ejemplo, en Alemania cayó en el 2014 la inversión, pero sigue estando presente, sobre todo, como les decía, en Suecia, Alemania, Luxemburgo, Portugal. Y frente a ello, bueno, pues no solo se ha establecido el acuerdo, sino que la propia Unión Europea, a través del Parlamento Europeo, está estableciendo una nueva regulación. Este reglamento entró en vigor en abril del 2019 y comenzó a aplicarse en octubre del 2020. Es la primera vez que de un modo significativo la Unión Europea tiene una medida concreta para las inversiones extranjeras en sectores críticos dentro de los Estados miembros. Sin embargo, no establece un sistema de control obligatorio en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, cuando uno ve que podría ser un elemento muy importante para avanzar en un acuerdo multilateral, esto no se está dando. Sigue lo que establece son pautas generales, reglamento, mecanismos de coordinación, pero cada uno de los países tiene la libertad de establecer su propia norma de inversión extranjera directa. Entonces, y esto, bueno, no, seguimos en un régimen internacional de inversión extranjera directa. Y bueno, ¿qué establece estos nuevos reglamentos y los mecanismos, los mínimos de los mecanismos de aplicación en términos de requisitos? Solo 12 Estados miembros tienen un régimen de control de inversiones procedentes de terceros países, los cuales están en vigor. Establecen principios de transparencia y no discriminación. Esto es lo que tiene que haber para no entrar en contradicción con la Organización Mundial de Comercio en términos de que, bueno, tiene que haber libertad de capitales. Entonces, está siendo muy cuidadosa la Unión Europea de mantener restricciones y de ahí que solo va a poner restricciones cuando se trata de inversiones que atentan contra la seguridad. Entonces, establece mecanismos, establece el derecho de recurso y medidas para evitar que puedan evitar la norma, la aplicación de la norma. Pero lo que es importante dentro del reglamento de extranjera directa de la Unión Europea es que va dirigido a países que tengan que la inversión esté controlada directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país mediante la estructura de propiedad o una financiación significativa. Entonces, pues esto definitivamente lo tenemos también en TEMEC, que en el acuerdo se estableció la cláusula de dejar fuera a China. Es decir, no tiene el nombre de China, pero también aparece China como
que los países, cualquiera de los 3 países miembros del TEMEC, no pueden establecer acuerdos comerciales con países que no sean economías de mercado. Eso es lo que dice el TEMEC y esto es el reglamento que está, teniendo hoy y que está siendo aplicado por la Unión Europea. Sin embargo, bueno, pues tienen sus propias legislaciones. No hay una legislación que tienda a ser que siquiera a nivel regional se mantenga una legislación de inversión extranjera directa. En el TEMEC la tenemos el capítulo de inversiones que es muy estricto en términos de lo que deben de respetar para los inversionistas los estados-nación, en este caso México. Sin embargo, todos son más que requisitos, es libre circulación en términos de las inversiones y inversionistas que llegan hasta con el 100% y que pueden repatriar, pero además nos establece reglas que afectan directamente al establecimiento de una política industrial en favor de encadenamientos productivos locales. O sea, son historias diferentes. Aquí estamos hablando de cómo este reglamento llevará todavía, tiene mecanismos, pero está dirigido a ir controlando y poniendo restricciones a la inversión china. Entonces, tenemos que China mantendrá o sea, este problema en perspectiva. Creo que van a lograr la ratificación del acuerdo de inversiones porque para la Unión Europea es sumamente importante que China abra sus sectores, no nada más para el desarrollo tecnológico, porque sino que para, por ejemplo, en la agricultura solo aceptaba la inversión siempre y cuando fuera para este sector, para el sector de desarrollo tecnológico. Sin embargo, China pues tiene grandes proyectos en Europa, en donde pues hoy le están poniendo restricciones, sobre todo en infraestructura y seguridad. Y uno de los, donde están las restricciones principalmente será en la infraestructura crítica, tanto física como virtual. Esto se justifica en términos de seguridad. Entonces, la jurisprudencia debe tomar en cuenta que la libertad de capitales solo puede limitarse a cuestiones de orden público o seguridad. Entonces, se justifica en términos de seguridad cuando se trate de infraestructuras críticas físicas, tanto físicas como virtuales. Infraestructura de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento, almacenamiento de datos y bueno, todo esto es telecomunicaciones. Y el suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como la seguridad alimentaria. Entonces son una serie de restricciones que se están estableciendo para terceros países, pero sobre todo para terceros países cuyas inversiones son inversiones de empresas públicas, que pues tenemos el caso chino. Y el acceso a información sensible, en particular datos personales o la capacidad de control de dicha información. O sea, a la par que hay un acuerdo de inversiones ya firmado con China, la propia, y bueno, esto tiene que ser, tiene que tener compatibilidad. La propia Unión Europea ha creado su propio reglamento. Entonces, en términos de perspectivas, bueno, pues es que el mercado de la Unión Europea sigue siendo muy importante para China y para avanzar en el desarrollo tecnológico, lo que tendrá que reducir las restricciones para las inversiones de Europa, que de hecho ya está establecido en el acuerdo de inversiones. Y China mantendrá su curso como inversionista en otros países en desarrollo, ya no solo para el abastecimiento de materias primas, sino en infraestructura.
Y tenemos, bueno, que serían las relaciones que tiene, ya no solo para esto en América Latina. Aquí presento un cuadro sobre cómo tiene en Cuba, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, que ya son proyectos de energía, transporte, no solo materias primas. Entonces, esta es la estrategia que sigue China. Deja que el tiempo vaya acomodando, incluso cuando tiene demandas, y avanza económicamente. O sea, no se queda en el conflicto político, sino que avanza, es un fuerte agresor en términos económicos. Entonces, hasta hoy tiene alternativas y ahí está, en lo que se resuelve el conflicto, ahí está la relación con los países que también son importantes no solo por el suministro de materias primas, sino por la generación de infraestructura. Muchas gracias.